Me llamo Jonathan Reifeld y soy el pastor del Seminario Bautista de Colonia, aquí en Colonia, Uruguay. Ofrecemos una clase gratis en línea que es griego bíblico y que tiene la meta de que los alumnos puedan leer el Nuevo Testamento en griego o por lo menos bastantes partes por el fin del año. A veces la gente nos hace la pregunta: ¿por qué estudian griego bíblico? ¿Por qué es un estudio así necesario? Y aquí nos gustaría presentar 9 razones por qué un estudio así es útil y necesario. Estudiamos griego bíblico para dejar que la lengua original nos hable. En una manera maravillosa, Dios nos ha preservado el Nuevo Testamento en la lengua en que fue escrita, la cual es griego. Contamos con aproximadamente 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, mientras otros documentos antiguos tienen muy pocos. Por ejemplo, aunque la Ilíada de Homero tiene 643 y es segundo al Nuevo Testamento, tercero en número de manuscritos es Las Guerras Gálicas por Julio César, con solo 10. Como Dios nos ha preservado su palabra en griego, tiene sentido que dejemos que nos hable hoy. Estudiamos griego bíblico para ser más conscientes de la historia. El estudio de griego puede abrir nuestros ojos a la realidad de que la palabra de Dios no fue dada ni recibida en un vacío. Dios utilizó la lengua franca, es decir, la lengua común, del primer siglo para comunicarnos las palabras y los hechos de su Hijo. El ser conscientes de este hecho nos ayuda a reconocer la palabra continua y amplia de Dios, la cual tiene que ver con cómo el Evangelio nos alcanzó a nosotros. También lo estudiamos para prevenir que la palabra se pierda. Capaz suene raro decir que vivimos en días en que la palabra se puede perder, pero es así. Y hay 2 razones por esto. Primero, precisamente porque hay un montón de traducciones disponibles, viene a ser más importante estar familiarizado con el texto original. Cuando hay una diferencia entre las versiones, por ejemplo, no podemos llegar a una conclusión informada sin un conocimiento de las lenguas originales. Segundo, como vivimos en la edad de la información y la mayoría del conocimiento ahora se guarda en las computadoras, siempre corremos el riesgo de confiar demasiado en ellas en vez de poder leer el texto y sacar el significado independientemente. Además, ¿qué haríamos si los servidores del mundo fueran destruidos? Lo estudiamos para evitar las ideas erróneas acerca de la traducción. Se puede encontrar historias tristes de cómo algunas personas, en lugar de utilizar la lengua original, han utilizado una traducción o versión para producir una nueva. Otras veces, como la Iglesia Católica lo hizo con la versión latina de Jerónimo, se han dicho que hay solo una traducción que es la perfecta. Un estudio responsable de otra lengua dispersa tales ideas. Estudiamos griego bíblico para aclarar las matices de aquellos textos desafiantes. La persona que toma en serio la Biblia encuentra bastantes textos desafiantes. Aunque haya buenos recursos disponibles como comentarios bíblicos para aclararlos, nada es mejor que ir directamente a la lengua original para tratar de aclarar dichas matices. Lo estudiamos para llegar a ser más seguros y confiables en la manera en que nos ocupemos con el texto. La habilidad de estudiar y leer griego bíblico no puede sino añadir a la confianza que tenemos para llegar al significado correcto de un texto. El uso bueno y responsable de griego bíblico
resulta en más poder y valentía en la palabra y en su defensa. Estudiamos griego para profundizar nuestra apreciación del texto en español. Soy estadounidense que era criado en la versión King James de la Biblia. Me acuerdo de un momento cuando un misionero a México, también era mexicano creo, nos visitó en nuestra iglesia. Es interesante que él se encargó de explicarnos cómo la versión en español, la Reina Valera, que usaba él, era mejor que la nuestra. Creo que él asustó a algunas personas de nuestra iglesia, y aunque no pude hablar español yo en ese entonces, ahora que puedo un poquito, realmente estoy de acuerdo con él. La Reina Valera es una versión buenísima y esto lo podemos apreciar cuando conozcamos el griego. Lo estudiamos para ampliar nuestra comprensión de gramática en general. Al estudiar otra lengua, uno se da cuenta de que hay muchos detalles gramaticales que componen un idioma. Por estudiar otro ampliamos nuestra comprensión de él de nosotros y muchas veces nos hacemos mejores escritores y comunicadores en nuestra propia lengua. Estudiamos griego bíblico para fomentar la humildad en nuestros estudios bíblicos también. El erudito de griego que no aplique a su vida personal las cosas que se encuentran en la Biblia, sabe menos que la ancianita que cumpliera solo la primaria, pero sí lee su Biblia en su propia lengua y trata de aplicársela. El profundizarnos en el texto bíblico fomenta la humildad porque nos damos cuenta de las muchas cosas que todavía no hemos comprendido. Y en cuanto a las cosas que sí comprendemos, el desafío es obedecerlas. Si tienes interés en estudiar con nosotros, déjame saber nomás por escribirme a jrefeld@baptistworldmission.org. Me encantaría hablar contigo.